Muy bien, vamos a tratar de aprovechar nuestro tiempo. Una hora se va rápido y estaba pensando que como era la idea desde el comienzo, vamos a aprovechar algunos días para hacer un contenido de aprendizaje como un mundo que otras veces vamos a hacer un poco también de lectura bíblica, así como hacemos lectura de nuestros libros sagrados también. Y creo que ahora que estamos comenzando en nuestro ciclo de conferencias en la parte histórica, donde vamos a ver bastantes temas de la Biblia, hoy día quería también hacer una partecita, una presentación del libro del Génesis juntos, para poder ayudarnos también cuando escuchemos el principio divino de nuevo. Siempre es refrescante la Biblia. A veces estamos concentrados en las lecturas de otros libros también que son muy importantes providencialmente. Nos ayuda muchísimo, pero también de vez en cuando es refrescante, muy agradable leer la Biblia de nuevo para poder reforzar nuestro entendimiento. Ok, quería tocar dos puntos que me motivaron para esto también. El día, el día lunes en la reunión de líderes, la reunión nacional de líderes, Reverendo Dunklin estuvo hablando varias cosas concernientes al juicio de madre, ¿verdad? Al próximo juicio de madre y a su situación en general. Pero una parte que a mí personalmente me hizo, digamos, reflexionar también, es que él estuvo diciendo que probablemente nosotros como miembros en los últimos 15 años no hemos hecho mucho, digamos, como deberíamos por difundir la imagen de madre para que sea más ampliamente conocida por el mundo. En una de las partes de su charla dijo que, por supuesto, en Corea el padre es una figura muy conocida entre la mayoría de gente, ajá, entre las personas de mediana edad para arriba, especialmente, y entre los jóvenes también, de alguna manera, debido a sus esfuerzos por la unidad. Es conocido por sus esfuerzos por la unidad de Corea. Perdón, pensé que estaba recuperando la voz, pero estoy perdiendo en realidad. Es- entonces, dijo, sí, el padre es mayormente conocido, ¿no? En Corea, pero madre es un poquito menos conocida, y él dijo que probablemente durante los últimos 15 años no habíamos hecho nuestra parte en difundir un poquito más acerca de la historia de madre, de su trayectoria, de las cosas que ella ha hecho también. Entonces necesitamos hacer eso. Por eso creo que también para nosotros hemos tenido esta reunión del domingo 2 de noviembre, también providencialmente creo, porque muchos hermanos están tratando de buscar la manera de cómo aproximar madre, cómo acercar madre al resto de la gente, para que la gente conozca más de madre, ¿no? Ahora que ella está trabajando sola acá y que está en esta edad avanzada también. Entonces, ya, tenemos que buscar la manera de aproximar, de acercar la imagen de madre, su biografía, sus obras también al resto de las personas con las que nos encontramos. Una de las maneras que se hizo desde hace algunos años fue difundiendo la biografía de madre, las memorias de madre. Pero tampoco eso es suficiente, ¿verdad? Hay que buscar las maneras más eficientes posibles para poder conversar de ella de una manera, ¿cómo podríamos decir? Natural, que la gente vaya entendiendo qué tipo de persona es, qué cosa es lo que ha hecho a lo largo de su larga vida, en realidad, y qué cosa es lo que continúa haciendo ahora para que la gente también pueda recapacitar, pensar mejor acerca de lo que está pasando con ella. Ese es un punto que me llamó la atención, me hizo pensar mucho durante estos días, pero otro punto relacionado es de que varias veces en estas reuniones de líderes, los días lunes, algunos hermanos
hablaron acerca de lo que habían sentido al viajar a Corea. Por supuesto, nosotros como personas que vivimos en este lugar, en este hemisferio occidental, con esta cultura particular que es el occidente, nuestro fundamento es el Antiguo Testamento, nuestro fundamento es el Nuevo Testamento, y ahora, como unificacionistas, es el principio divino, pues el testamento completo. Aún más, ya nos hemos pasado esa línea. No solamente hemos pasado la era del antiguo, del nuevo y del testamento completo, estamos en la nueva era, ¿verdad? Donde tenemos otro tipo de revelaciones y otro tipo de metas para cumplir también en la instalación como de este reino de los cielos sobre la tierra. Entonces, algunos de los hermanos que daban testimonios de su viaje a Corea, tanto jóvenes como Joshua Holmes y otros después, escuché esto de parte de ellos, ¿no? Cuando se han acercado, cuando se acercaban a conversar o a tratar de conversar con cristianos coreanos, sentían una dificultad enorme, como un espacio, como mucha separación entre unos y otros. Ellos desconocen exactamente quiénes somos nosotros, tienen ideas de quiénes son los miembros de la Iglesia de Unificación. No siempre esas ideas son correctas. Ellos escucharon que los miembros de la unificación son así, 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 que creen en esto, que en lo otro. Y nosotros, los miembros unificacionistas, desconocemos muchas veces qué son los cristianos exactamente. Hay diferentes tipos de cristianos, ¿verdad? Entonces el tiempo y nuestras actividades y nuestras cosas, las cosas en las que nos hemos enfocado, yo pienso, no reflexiono, nos han hecho básicamente separarnos de uno del otro, tener conceptos equivocados, porque a veces hablamos de los cristianos, no, los cristianos son así o así, ¿verdad? Porque esa es nuestra percepción de ellos. Los católicos son así, los protestantes son así, etcétera, etcétera. No siempre nuestra percepción también es correcta. Entonces, ellos hablaban acerca de la necesidad que tenemos de conocernos mutuamente. Y eso solamente se logra cuando uno logra establecer un diálogo, una conversación familiar. Nos sentamos en una banca. ¿Qué cosa crees tú? ¿Qué cosa creo yo? Oh, tú pensabas que yo era así, ¿verdad? No, pero nosotros hacemos esto, esto y lo otro. Entonces, algunos de ellos lograron mantener conversación de ese tipo, pero en muchos casos algunos miembros de otras iglesias deciden no queremos saber nada de ustedes, ¿verdad? Porque tienen un concepto equivocado de lo que nosotros creemos, hacemos, ¿verdad? Entonces esa reflexión también dio muchas vueltas en mi cabeza, seguramente ustedes han escuchado reflexiones similares. Y entonces creo que nosotros tenemos que acortar esa distancia poco a poco. A veces es fácil acercarse a los hermanos cristianos cuando uno los visita y a veces es muy difícil. Uno siente una barrera, hay como un abismo que nos separa. Aunque queremos ser amigos, hay algo que no nos junta fácilmente, ¿no? Dependiendo del tipo de personas también. Hay personas con las que es muy fácil conversar y hay personas con las que es un poco difícil conversar. Bueno, de todas maneras, es como que cada uno está en su cosa y necesitamos como buscar la manera de tender puentes entre nosotros. Entonces yo estaba pensando también, a veces vamos a intercalar lecturas bíblicas también y enfatizar de esa lectura bíblica cuáles son las partes más importantes desde el punto de vista cristiano que pueden servir de puente también para entablar conversaciones con los demás hermanos cristianos también, ¿verdad? Es así. Sea que hayamos pertenecido a una iglesia y hayamos sido practicantes o no en el pasado, no importa. Nosotros pertenecemos a este lugar del mundo en la que hemos vivido bajo la cultura cristiana. Hayamos ido a las iglesias o no, toda la cultura, toda la educación, toda la manera de vivir es cultura cristiana, sea evangélica o católica. Entonces los invito a veces. A mí me resulta muy refrescante de vez en cuando leer la Biblia. Me parece muy interesante y muy suave la lectura como para poder reforzar algunas cosas que uno ha escuchado
recientemente del principio divino. Por eso los invito ahora a hacer una lectura, a hacer un ejercicio de este tipo, ahora que vamos a entrar ya a las familias, a la historia de las familias bíblicas en la providencia de la restauración. Los invito para hacer eso. Eh, voy a subir el libro 1 del Génesis y voy a invitar a algunos de ustedes para que, o de repente hay voluntarios, algunos que quieran leer algunos párrafos. Entonces, ¿qué? Si nos acompañamos mutuamente, en lugar de hacerlo solos, va a ser un poquito más divertido y podemos comentar un poquito mejor acerca de los libros claves, pertinentes de la Biblia para nosotros. Bueno, perdón, vamos a levantar esto. Estoy teniendo problemas con la computadora, no sé por qué está un poquito inestable, pero si no se corta, seguimos adelante. Muy bien, entonces, si, si algunos de ustedes me mostraran sus manos para poder saber quiénes quisieran leer algunos párrafos, me avisan, por favor, aquí. Yo puedo comenzar y si alguien es voluntario, lee conmigo algunos pocos párrafos y donde sea necesario comentamos. ¿Cuál es la parte que el principio divino está, que es importante para el principio divino y el entendimiento particular que tenemos que sacar de cada uno? Ok, un poquito antes de comenzar esto, ¿no? Una, una breve introducción al libro del Génesis. Encontré que era muy útil quizás leerlo un poquito antes de leer. El libro del Génesis es el primer libro de la Biblia y explica los orígenes del universo, la humanidad y el pueblo de Israel. Se divide en dos partes principales. La primera, en los capítulos del 1 al 11, describe la creación, la caída del hombre y el diluvio. La segunda, capítulos 12 al 50, narra la historia de los patriarcas de Israel, comenzando con Abraham. El libro destaca temas como la soberanía de Dios como creador, las consecuencias del pecado, la importancia de la fe y la obediencia y el plan de Dios para redimir a la humanidad a través de una familia elegida. Entonces, la estructura de este libro es importante saber, ¿verdad? En la estructura de este libro, así como la organización de este libro. Perdón un ratito. Perdón. Ojalá que no me haya perdido. Ok. No sé por qué se desconectó el Génesis. Uy, Voy a- eso es mejor tal vez volver a compartir pantalla porque no se veía nada de todas maneras. No se veía nada. Ok. No sé por qué. Hace un momento se está moviendo mi libro, no está estable mi computadora. Ok, voy a compartir de nuevo, ¿ok? Ahorita no ven nada, ¿verdad? Ahorita solamente estamos con lo normal, la reunión Ok, normal. muy bien. Disculpen. Ok, ¿ahora se ve? Solo dice José Rafael Sánchez has started screen sharing. Double click to enter full screen mode. Ok, ¿y ahora? No, todavía no se ve. Sigue negro. Nada. No. Oh, qué interesante. ¿Tú me podrías hacer un favor? No sé por qué mi pantalla se está poniendo negra. ¿Podrías hacerme el favor, Mónica, de Ah, buscar? pronto, ahí está. Y Ahí estamos viendo está. lo que usted comparte, sí, señor. Ok, bueno. A veces se pone negro y no sé por qué razón está así. Bueno, listo. Bueno, ¿cómo está estructurado este libro? Primero habla acerca de los orígenes de la humanidad, en los capítulos del 1 hasta el 11.
Después habla acerca de la historia de los patriarcas, del Génesis 12 hasta el 50. Es un libro muy grande. Y los temas clave que se tratan acá son, presenta a Dios como el creador, habla acerca del pecado y sus consecuencias, y habla mucho acerca de la fe y la obediencia. Una cosa interesante también es que comienza a hablar acerca del pacto con Dios y las promesas de Dios también. Y, por supuesto, siempre hay un mensaje que tiene que ver con la redención. Y ese mensaje de la redención va escalando, ¿no? Primero, no hay ninguna oferta de redención hasta que, mientras vamos avanzando en las familias, en la historia, Dios está ofreciendo el plan de salvación que tiene para la humanidad. Bueno, yo comienzo a leer, ojalá que no se corte. Por si acaso, si nos perdemos en esto, en sus teléfonos o en sus pantallas pueden poner Biblia, Reina Valera, libro Génesis. Entonces aparece lo mismo que yo tengo. Ok, voy a comenzar. Es muy pequeñito y no quiero hacer ningún movimiento porque si no se me va a desaparecer. Ojalá que pueda ser suficiente para leer. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Se me fue la pantalla de nuevo, no sé por qué. Ok, vamos a ver un ratito. ¿Quiere que comparta yo para seguir leyendo? ¿Podrías hacerme ese favor? No sé por qué está cambiando mi pantalla. Sí, Ok, pues, vamos a seguir entonces, si le parece sí así. está muy bien. Esta es una computadora más cara. Ok, entonces, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Creo que esa parte ya leí.
Ok, voy a ir al 20. El versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios lo bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Voy a irme hasta el día sexto, ¿ok? Cuando aparezca el hombre, y ahí paro, y después sigue Marina, que levantó su mano. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Voy a quedarme aquí, yo, y después continúa Marina, pero un breve comentario, ¿ya? Podemos hacer un breve comentario. La parte que yo aprendí o estoy tratando de enfatizar en mi, cuando me toca contar los principios de la creación, ¿no? No es que esté escrito en el libro El principio divino, ni que alguien especialmente me haya dado esa instrucción o algo así. Pero mi inspiración después de leer Principio y Biblia fue, yo tengo que enfatizar a un Dios viviente y a un Dios amoroso, ¿no? Porque si lo leemos así nada más, parece el recitar nada más, ¿no? Recitar de algo y no le damos énfasis a lo que estamos diciendo. Es decir, una unidad entre la Biblia y el principio divino. En los últimos años siempre pensé, necesito enfatizar o presentar a Dios como un Dios con mucho corazón, porque en el principio divino enfatizamos que Dios es corazón y hablamos acerca del corazón como la fuente del amor, la motivación detrás del amar y todo eso. Y si no hablamos de eso y no profundizamos, nadie va a conocer exactamente quién es Dios. Y no solamente lo dice el principio divino, o sea, no es que el principio divino está diciéndolo, sino que la Biblia, ahorita como hemos leído, está enfatizando eso. Cada vez que Dios creaba algo, Dios se sentía formidable, se sentía muy bien. Esa es la expresión bíblica. Y cuando Dios crea a los hombres, se siente recontra bien, una cosa así, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratar de armonizar, ¿verdad? Lo que el principio está enfatizando y mostrar que la Biblia también está hablando de lo mismo. Un poquito en resumen, no hace tantas palabras, pero está hablando de lo mismo. Y entonces podemos ir reconociendo a un Dios creador. Ningún cristiano va a negar eso. Dios, cuando hablamos de esto, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que ha invertido totalmente su corazón en cada cosa que creó. Y finalmente, después de crear a todos los seres que existen ahora en el universo, creó finalmente al hombre. Y entonces lo hizo con demasiado amor, ¿no? Esa es mi reflexión en este punto, ¿ok? Lo que trato a veces cuando estamos hablando o me toca dar el principio de la creación, para que no se quede solamente Dios como un Dios creador, movió la tierra, hizo todas las cosas y está, ¿no? Bueno, adelante Marina, puedes seguir adelante un poquito. Algunos versículos más.
Tu micro está cerrado, Marina, perdón. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El hombre en el huerto de Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Podemos quedarnos aquí un poquito, Marina. ¿Qué parte podría resaltarnos ahí, más o menos, Marina? Perdón que te agarre así de frío, pero Ya. Bueno. Mm, la- por supuesto, algo que resalta mucho es que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Entonces él creó a la mujer, su compañera idónea, ¿verdad? Y, mm, ya, y entonces, bueno, aquí nos,
como que nos está introduciendo, presentando el primer mandamiento que Dios le dio al hombre y lo que el hombre y la mujer debían obedecer o respetar en unidad con Dios. O sea, hay una conversación, ¿no es cierto?, entre Dios y los seres humanos cuando les da el mandamiento. O sea, primero, como tú estás diciendo, o sea, Dios hizo todo con mucho amor y con mucha alegría, todas las cosas de la creación, los animales, las frutas, los vegetales, todo para los seres humanos, ¿no? Y para concluir su creación de los seres humanos hizo a la mujer. Pero, sin embargo, hay un mandamiento, ¿no? Hay algo que Dios les pide a ellos que hagan, y que es que no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del principio, claro, nosotros sabemos, esto es como el comienzo de la explicación de la caída, ¿no? Tenemos que comprender esta parte. Pero ya, quizás eso es lo que más se resalta, la comunicación que hubo entre Dios y el hombre en esta parte, y el amor de Dios hacia el hombre y la mujer en haberlos creado y haber creado todas las cosas, y el amor de Dios también en dar el mandamiento para el bien de sus hijos, ¿no? Como un papá y una mamá que dicen, no vayas a tocar ahí la electricidad porque te vas a electrocutar, ¿no? Algo así. Perfecto, muchas gracias, Marina. Gracias por resaltar esos puntos también. Y yo quería combinar a veces con algunas cosas pequeñas que sacan ahora en el Internet que son muy valiosos para la educación o para la reflexión de los puntos de la creación. Le mandé a Mónica un pequeño vídeo que me pareció interesante cómo un hombre está sacando, él está imaginando cómo podría reducir, cómo podría contarnos los tiempos de la creación hasta ahora de una manera fácil. ¿Ok? Podemos poner ese video que sí lo recibiste, Mónica. Y si te digo que todo lo que tú concibes, que ya has vivido mucho tiempo, 30, 40, 20 años, no dura ni siquiera un segundo, el astrónomo Carl Sagan propuso un ejercicio mental brutal para ponernos en nuestro lugar. ¿Qué pasaría si comprimimos todos los 11.338, 87, no sé cuántos millones de años en un solo maldito calendario? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Carl Sagan lo llamó el calendario cósmico. El Big Bang ocurre el 1 de enero a medianoche, pero nuestra galaxia, la Vía Láctea, no se forma sino hasta mayo. Nuestro Sol y la Tierra son bebés recién nacidos. Aparecen apenas en este calendario hasta septiembre. La primera vida en el planeta a finales de septiembre. Y los famosos dinosaurios fueron reyes del mundo, ¿cuándo crees? En plena Navidad. Se extinguieron para el 30 de diciembre. Fíjate nada más. Y nosotros, los humanos, toda nuestra historia registrada, todo lo que conoces, desde las pirámides hasta el TikTok, todo eso, absolutamente todo, ocurre en los últimos 14 segundos del 31 de diciembre. Tu vida entera es una fracción de ese último segundo. Ese problema que hoy te quita el sueño, en la escala cósmica, ni siquiera califica como un parpadeo. Somos apenas un flash, un instante casi imperceptible en la inmensidad de la noche cósmica. Wow. Significa que somos un milagro improbable, con una fecha de caducidad ridículamente corta, muy corta, así de corta. El truco no es estresarse por el tiempo que no tenemos, sino vivir como locos este segundo que nos tocó vivir. Vívelo. Muy bien, gracias. Me pareció interesante la manera como lo cuenta. Yo también tenía otra idea, ¿no? Me hice otro mapa antes de un reloj y él me da una claridad más exacta porque ahora la ciencia, las investigaciones están más avanzadas y se puede usar más medios y a pesar de lo que dice al final, ya nuestra vida, la historia humana es tan solo unos segundos en ese calendario cósmico. Imagínate todo lo que Dios invirtió durante 13.000 millones de años, si no me equivoco. Él dice son 11.000 millones, no sé cuánto, y no sé cuánto, ¿no?
No, pero no importa porque esos números son tan grandes que ni caben en nuestro entendimiento. Entonces, se dan cuenta, se dieron cuenta de la idea de lo que él quiere presentar, ¿verdad? En poniendo todas las cosas de la creación en un calendario cósmico, Dios se demoró casi toda la vuelta del reloj en hacer el universo y en los últimos segundos aparece el hombre. Sin embargo, claro, son 6.000 años de historia bíblica según la Biblia, pero probablemente muchísimos más de acuerdo a la ciencia, ¿verdad? De todas maneras, cualquiera que sea la cantidad de años que ha vivido el hombre sobre la tierra, es todavía algo muy pequeño. Entonces, uno puede sentir, ¿verdad? La importancia es de Dios hizo la casa, los preparativos y todo lo necesario para sus hijos, porque lo más importante para él es sus hijos, su hijo y su hija, y tiene que preparar su casa y su habitación y su ambiente. Y en ese ambiente se le fue el corazón a Dios en inversión. Y al final, la alegría descomunal de Dios después de esperar tanto, ¿verdad? Para crear a su hijo y a su hija. Todo lo que conocemos como historia humana es relativamente corto en el calendario de la creación. Todavía hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Bueno, ¿qué les pareció eso? ¿Algún comentario? Yo quiero pedirles que cuando encuentren algunas cosas así, las guarden en su... Es fácil guardarlas en el WhatsApp. Uno las hace un compartir al WhatsApp y lo guarda ahí y después lo muestra para las explicaciones. Creo que hay explicaciones muy divertidas, nada aburridas, que la gente puede entenderlas muy bien, ¿verdad? Ok, ya no nos queda mucho más tiempo, vamos a quedarnos aquí antes de la caída, pero quería ver si había un par de reflexiones o ideas después de esto. Algunos días, miércoles, vamos a intercalar así como estudio bíblico y otros días, cuando sea necesario, hablamos de otros temas. Bueno, algunas reflexiones o ideas para implementar. Sí, puedo decir algo. Sí, por supuesto. Sí, a veces, o sea, nosotros, o sea, no nosotros, pero a la mayoría le cuesta creer que Dios haya sacado una costilla del hombre y formado una mujer. Eso es todo. Ok, pero entendemos, ¿verdad? Que eso no es literal, ¿verdad? No es literal, sino que se refiere a... Hay toda una explicación en escrito, casi libros, los cristianos, acerca de qué significa la costilla y por qué la historia bíblica se refiere a la mujer como la costilla. Hay varias explicaciones de eso. La que más se me quedó a mí es de que, bueno, la costilla forma parte es uno de los huesos principales para proteger nuestra vida, por supuesto. Otra explicación interesante es la de es una parte sustancial, es carne de tu carne, hueso de tus huesos, es tú mismo, es parte de ti mismo, ¿no? Es solo para resaltar la unidad completa como medular con la mujer, ¿no? De hombre con mujer. ¿No? Por lo tanto, está muy bien decirle costilla. Muy bien. Ah, ya. Ah, ¿algo más? ¿Algún punto más? ¿No? ¿No hay ninguna otra reflexión? Muy bien. Yo quería comentar una cosita, si Sí. nadie más quiere hablar. No, después de la reunión de este lunes con el presidente Dunkley, él habló mucho, ¿no? Acerca de, bueno, de Jesús y del cristianismo, ¿no? De la importancia de que nos conectemos y, bueno, eso me inspiró a empezar a leer la Biblia, pero no empecé con el Antiguo Testamento, empecé con el Nuevo Testamento, ¿no? Y leí algunos capítulos del primer libro, que es Mateo, ¿verdad? Y muy inspirador y siento que es verdad que necesitamos todos, a pesar de que se han sido muy cristianos o no,
conectarnos más profundamente con Jesús, ¿no? Estudiar la palabra, la Biblia y conectarnos con el corazón de Jesús, porque para podernos unir con los cristianos, para poder dar testimonio, para poder lograr ese diálogo, esa comunicación, no podemos ir desde el punto de vista, oh, yo sé más, yo sé la verdad, el principio divino, y Jesús fracasó, y etcétera, 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 ¿no? Como muchas veces cuando uno es muy joven e inmaduro empieza a decir cosas así, ¿no? Pero ya es un tiempo de realmente unirnos con nuestros hermanos cristianos, dar testimonio y bueno, eso sentí, ¿no? Qué importante que podamos conectarnos más con Jesús, con más amor, corazón, respeto y transmitir eso, ¿no? No sentir esa distancia, esa separación, ¿no? Con los cristianos, pero somos todos ya, hermanos, todos iguales. Algo así quería compartir. Gracias. Exacto, muy bien. Yo creo que ese fue un punto clave, ¿no? De su explicación, de su charla, ¿verdad? Eso también dejó en mí esa idea, esa reflexión de tenemos que estudiar la Biblia, conectarnos mejor con Jesús y hablar mejor, buscar mejores maneras de hablar con los cristianos. Para nuestro propio bien. Nuestro propio bien. Bueno, está bien. Muchas gracias. Estamos terminado temprano. Me pareció que había pasado una enormidad, pero en esto de que, como estoy mirando tanto vídeo el internet, ya básicamente hay cosas asombrosas como realmente el tiempo cósmico no existe. ¿No? El tiempo es dependiendo del lugar donde estás. Es que para Dios, Dios está por encima del tiempo y del espacio. Así que ya, hay tantas cosas ahora novedosas que aprender. Eh, muy bien. Peter, ¿querías decir algo? No, Ah, te quería decir que está muy buena, muy interesante todo, pero no tenía, simplemente estaba pensando en que cuando se creó la mujer, fue cuando se explicó realmente que todos son parejas, todo la importancia de las parejas, todo va en parejas, ¿no? Y la mujer es el complemento del hombre y el hombre es el complemento de la mujer, ¿no? Así que ese fue un punto importante, aunque estaban los animales, pero nunca mencionaron si había un macho hombre o y hembra, nunca se dijo eso, ¿no? Pero en el caso del hombre sí, la creación de la mujer era una explicación de la importancia de las parejas, todo va en pareja, macho y hembra, femenino, masculino, etcétera, etcétera. Ya. Y también exacto. te quería decir que tengo problemas con mi computadora, por eso si acaso había que leer, yo hubiera querido leer, pero no podía. No, Así la que próxima te llamo de todas maneras. sí, seguro que sí. Bueno, Muy pues bien. estuvo Está muy bien. bueno. Está bien. Ya, no, sí, hay libros, creo, escritos acerca, no solamente acerca de la costilla, sino acerca de el hombre y la mujer. Y esa palabra solita de tenía que hacer una ayuda idónea. Uy, los Ujú, cristianos les ujú, das esa frase y te hablan por siglos de eso, ujú. sobre eso, la ayuda idónea. Muy interesante para explicar el matrimonio. Ya, Claro. gracias por recalcar eso también. Ya. Hay que descubrir los puntos que ellos también aman mucho explicar, sobre los cuales ellos se han adentrado, ¿no? Han investigado muchísimo. Ya. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Sí, resultó corto, yo dije nos va a faltar tiempo, pero ustedes son... Mm, No, pero yo estoy agradecida porque este coloquio, compartir, esta reflexión, sacar preguntas, yo creo que es muy importante también, porque al final, aunque a lo mejor hay hermanos que están ocupados y no pueden participar, pero al escuchar seguimos aprendiendo. Yo agradezco mucho, pues, esto, ¿no? Que nos permite, pues, abrir nuestra mente, de hecho, porque muchos a lo mejor conocíamos cositas, por ejemplo, el calendario, está en el Museo de Historia Natural, Ujú, aquí en Nueva York y también en Washington, que es a los que yo he ido. Y claro, tú ves y te lo presentan, ¿no? Esto es el vídeo que hemos visto, pero te lo presentan y dices, ¿y dónde está el hombre? Es que no es nada. sí,
No es nada, dice, pero y te muestran toda una cuestión así súper larga explicando cómo el planeta inclusive existió y tal cual. Y dices, y el ser humano, pues no es que no es nada con el tiempo del Recién ha universo. nacido. Ya, exacto. Entonces, todas esas cosas impresionan cuando uno está siempre, digamos, estudiando y sobre todo abierto, ¿no? Abierto de mente para seguir aprendiendo, ¿no? Así como las cuestiones científicas, también las cuestiones cristianas. Yo sigo a un cristiano español que tiene un canal en YouTube y él va a las universidades allá en España, en el País Vasco, de hecho, y les pregunta a bocajarro a los muchachos que si son ateos o no. Y les pregunta por qué eres ateo. Y les pregunta, ¿tú sabes que ser ateo es anticientífico? Y es toda una explicación, porque él es a mí, yo lo escucho y para mí él es un erudito porque tiene respuesta para casi todo. Entonces, claro, alguien que no crea en Dios ya es porque realmente tiene mucha ignorancia. Y lo mismo pasa con Jesús. O sea, gente que no cree en Jesús simplemente porque creen que es una historia pues esa, bonita para contarla y que queda bonita en conferencia o en la iglesia o en tu iglesia, ¿no? Pero cuando él va con evidencias y con cosas, entonces hay, muchos chicos se quedan como marcando ocupados porque por ignorancia, en realidad no pueden debatir. Entonces les invita inclusive a buscar, por último, para debatir, ¿no? Que era lo que hacía inclusive Charlie Kirk aquí en Estados Unidos. Misma historia. Pruébame si estoy equivocado. No porque realmente a mí él pensaba que él estaba en lo correcto, pero sí los invitaba a los muchachos, ¿no? A los jóvenes, a que tengan realmente un pensamiento crítico. No solamente en teoría y en la universidad, porque dicen que es importante el pensamiento crítico, pero sí, ok, descubre tu propia verdad con tu propia relación con Dios, si acaso. Y muchos movimientos así que lo que necesitamos, lo que decía Rafael, ¿no? Aprovechar, ¿no? Y de hecho, la tecnología ahora mismo, donde podemos, pues, nutrirnos y utilizar todos esos argumentos, no a nuestro beneficio, pero sí para el beneficio de Dios, ¿no? A la hora de hablar con otra gente, con nuestros hijos espirituales o inclusive en nuestra propia familia, con nuestros propios sobrinos, tíos, lo que sea, ¿no? Pero muchas gracias, Rafael. Gracias, Ya. Marina, Gracias también. a ustedes. ¿Cómo se Gracias a llama ese todos. cristiano español Ahora, vasco? ahora lo busco, lo encuentro, pero es Rodríguez. Creo que se llama Rodríguez. Ángel Rodríguez. Ok. Si no me equivoco, pero ahora lo busco y se lo mando. Y yo me deleito con las discusiones que Hay él tiene con los muchísimas cosas muchachos. muy buenas ahora en el internet para estudiar. Sí. Sí, y yo Ajá. me deleito porque hay cosas que uno ya sabe, pero no sabe cómo comunicarlas. Y Ya. eso es lo importante. Hay cosas que ya, no sé, por inercia tal vez, por nuestra experiencia con Dios mismo, cosas que las tenemos como ya sentadas, como decía Marina, ¿no? Sí, es verdad, son parte ya de nosotros, pero el problema no es ese, el problema es cómo lo comunicamos a la gente para que no crea lo que yo te estoy diciendo, sino que tenga su propia experiencia con Dios, ¿no? A mí, Claro. por lo menos ese es mi sentimiento. En Y fin, para los que no les gusta el TikTok, que se vayan al Museo Natural. Ahí está. exacto, Eso exacto, de todo ese museo me impresionó lo primero que vi, que fue eso. No sé si seguirá esa espiral que tienen ahí abajo, donde ya, Claro, hace sí, años que fui, pero ahí esa fue está, la cosa que más me impresionó. Ya. ahí mm, está, interesante. ahí Muy está. bien, entonces, hermanos, Gracias, nos gracias. vamos. Gracias a todos. La verdad que es refrescante leer la Biblia. A mí mi experiencia es como es muy bonito, muy lindo, Sí, y ayuda bastante. muy inspirador. Ya. Entonces, que todos tengan una feliz noche, que sueñen con los angelitos. Gracias, Ah, ah, gracias. ayer estaba mirando una partecita del testimonio de Luis Patiño, porque yo no la pude ver, no pude ver ese testimonio. Ujú. ¿No? Y él se acordó, dice que su mamá le enseñó esa oración, Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares. A mí también me enseñaron la misma. Oh. Entonces, entonces, Sweet. que todo vaya muy bien y hagan sus oraciones, por favor, y no se peleen con sus Sí, hermanitos. sí, sí, es verdad. En inglés, en español, en el idioma que sea, pero hay que celebrar antes de dormir. Claro. Bueno, Excelente. muy bien. Gracias. Nos estamos Gracias, viendo, feliz ¿ok? noche. Bueno, Feliz José noche. Feliz noche, Rafael, Buenas que feliz noches te a noche. mejores, todos. ¿Ah? que te Oh, mejores. ya, necesito algo para la garganta. Sí, Sí. ok. ¿Tienes miel Un, por lo menos?
Una cucharadita de miel ayuda, ¿eh? Sí, hay miel, sí. Y Voy fue a, recomendado por el médico, no por los naturistas. por la doctora Marina. No, mi médico Muchas me lo gracias recomendó una por vez. el trabajo bonito. Miel y limón, es bueno, Muchas la verdad. gracias Sí, también. sí, sí. Sí, sí, que es de mejores. Hay que Muy aprovechar. bien. Que Venga, todo un vaya bien abrazo. Bendiciones. entonces. Sí. Nos seguimos Hasta comunicando. mañana. Nos vemos mañana por la mañana para el Nos Hondoke. vemos. Hasta luego. Ujú, ayuda. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Chao, chao. Quede con Gracias. Dios. Bye, bye. Adiós. Hasta mañana. Chao.